Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Dando continuidad con este ciclo de ponencias, les explicaré un poco sobre los principales componentes de los sistemas de control eléctrico que, al ser parte importante de las empresas, deben funcionar correctamente para evitar posibles fallas o daños en las máquinas que puedan paralizar la producción o poner en riesgo al personal. De esta forma, los variadores de frecuencia están conformados principalmente por un circuito rectificador, que es el que recibe la corriente alterna de la toma de corriente y la transforma en corriente continua utilizando diodos de frecuencia. Un circuito intermedio, que es el encargado de disminuir la tensión y las ondas de corriente. Un inversor de frecuencia, que controla el nivel del voltaje y transforma la corriente continua a corriente alterna nuevamente para poder ser utilizada en los motores de este tipo. Igualmente, estos inversores poseen circuitos integrados con microcontroladores diseñados y programados especialmente para cambiar la frecuencia. Y finalmente, circuitos de control del conversor, que se encarga de encender los transistores bipolares de puerta aislada, conocidos como IGBT, que se encargan de regular la frecuencia de salida. Entre las principales fallas resaltan disturbios en el suministro de energía, problemas con el sistema de puesta a tierra o configuración de los controles, malas conexiones o humedad en el ambiente. Arrancadores suaves. Están compuestos principalmente por un módulo de control que posee circuitos especiales con tiristores, resistencias, potenciómetros, interruptores y sensores que se encargan de controlar y monitorear el estado de la corriente que entra. Módulo de potencia, que posee circuitos especiales que protegen el sistema de la sobretensión o sobrecalentamiento y regulan la potencia inicial de los motores. Igualmente, las principales fallas se producen por malas instalaciones, utilización de equipos de menor capacidad a la necesitada, desgaste de los relés, altas temperaturas que afectan los bornes y circuitos y suministro irregular de corriente eléctrica. Contactores. Están compuestos principalmente por un electroimán, que es el elemento que genera el movimiento mecánico que transforma la energía eléctrica en magnética por medio de una bobina. Contactos, que son los elementos que se encargan de establecer o interrumpir el paso de la corriente eléctrica cuando la bobina se energiza. Un relé térmico, que es el elemento que se encarga de proteger el circuito en caso de sobrecargas de calor. Y un resorte, que es el elemento que se encarga de regresar los contactos a su posición inicial. Entre las principales fallas resaltan altas temperaturas en los relés, fallos en suministros de energía en las bobinas o problemas de contaminación como polvo o humedad que afecten los circuitos, así como daños en los resortes. Motores de corriente alterna. Entre los principales componentes resaltan el rotor, que es el elemento giratorio que posee ranuras y un embobinado especial que permite el movimiento. El estator, que es el elemento fijo que posee un embobinado que alterna la corriente y genera el campo magnético. El eje del motor es la parte central del rotor que conecta tanto el ventilador como los piñones o guías en sus extremos para utilizar la energía mecánica producida. El ventilador, que permite el flujo de aire dentro del motor para extraer el calor generado durante el funcionamiento del motor. Y los rodamientos, que son los elementos que conectan las piezas rotatorias con las fijas y ayudan a evitar su desgaste. Motores de corriente continua. Entre sus principales partes resaltan la carcasa, que es el elemento que posee dos imanes semicirculares polarizados. El rotor, que es el elemento giratorio constituido por un conjunto de chapas o láminas troqueladas de forma circular con bobinas de alambre de cobre en su interior. El conmutador o colector, que es un interruptor rotativo que cambia la dirección de la corriente en el rotor y modifica la orientación del campo magnético entre los imanes o estator y el rotor. Las escobillas, que son dos contactos metálicos o de carbón que le suministran a las bobinas del rotor la corriente eléctrica que necesitan. Y rodamientos. Las principales fallas de estos motores se deben a cortocircuitos en las bobinas, picos o desbalanceos en la tensión, rotores desgastados o trabados por falta de lubricación, polvo u otros elementos externos y sobrecalentamiento. Asimismo, la humedad también puede generarles daño. Relés. Estos dispositivos están compuestos principalmente por un electroimán, que está conformado por una bobina,
los terminales y un núcleo que genera el campo magnético que atrae una armadura conectada a los contactos, la armadura, que es la pieza atraída por el magnetismo que abre o cierra los circuitos, y los contactos, que son las piezas energizadas que al moverse abren o cierran los circuitos deseados. Las principales fallas de estos dispositivos se deben a cortocircuitos en las bobinas, sobrecalentamiento, humedad o polvo, que puede afectar los circuitos. Centro de control de motores. Están compuestos por circuitos integrados con microprocesadores y sensores especiales que permiten monitorear y controlar las operaciones dentro de las empresas. De esta forma, los centros de control de motores integran la mayoría de los componentes anteriormente descritos para poder operar los motores y maquinarias eléctricas dentro de las empresas y evaluar su consumo energético. Accionadores electrónicos. Los accionadores electrónicos por lo general están compuestos por una tarjeta de control que contiene los circuitos con procesadores programados que regulan los movimientos del dispositivo, tarjeta de potencias compuestas por circuitos que regulan la corriente eléctrica de acuerdo con las necesidades del sistema, indicadores de posición con sensores integrados que facilitan las operaciones del dispositivo, motores de corriente continua que generan el movimiento necesario para cumplir con las tareas, y un accionamiento manual que permite operar los equipos en caso de fallas internas en el accionador. Entre las principales fallas resaltan problemas en la programación de las funciones, cortocircuitos o fallos en las tarjetas o en el embobinado del motor, y desgaste o trabajo de las piezas giratorias o en movimiento. Condensadores. Están compuestos por un material dieléctrico que es empleado como aislante eléctrico y para proteger las placas internas de los campos eléctricos externos, placas metálicas que almacenan la carga eléctrica para ser utilizada en el sistema. Entre sus principales fallas o problemas resaltan los cortocircuitos, bajos y altos voltajes de alimentación, temperaturas excesivas y ciclos de trabajo muy frecuentes. Sistemas de puesta a tierra y pararrayos. Están compuestos de tres elementos: un electrodo captador, que es el receptor de la corriente o pararrayos, una toma a tierra eléctrica y un cable que conduce la corriente del rayo hasta la tierra. Entre las principales fallas de este sistema se encuentran malas conexiones o instalaciones, corrosión de los conectores, cables fracturados o no aislados correctamente y en contacto con otra superficie, y capacidad limitada de los sistemas en comparación con la carga eléctrica recibida. Finalmente, es importante resaltar que al instalar algún componente o equipo se debe invertir en productos de calidad que permiten aprovechar al máximo la capacidad instalada al tener un mejor rendimiento y durabilidad. Igualmente, al realizar modificaciones en los equipos se debe evaluar el sistema eléctrico en general para evitar sobrecargas o daños potenciales por componentes desgastados. Por su parte, el talento humano encargado de instalar los sistemas de control eléctrico debe estar capacitado para cumplir eficientemente con estas tareas para evitar malas conexiones que puedan poner en riesgo la salud del personal o generar severos daños en los equipos. Además, al trabajar con electricidad es importante mantener el sistema de control eléctrico alejado de productos inflamables, corrosivos, líquidos o humedad que pueda dañar los circuitos y paralizar las actividades, o hasta afectar el funcionamiento de indicadores de seguridad importantes. En cuanto al desgaste o degradación, dependerá del uso y las condiciones a las que sean sometidos estos componentes. En consecuencia, se deben disponer de herramientas como tester o amperímetros para evaluar el funcionamiento del sistema y poseer componentes de reemplazo para sustituirlos rápidamente en caso de fallas. Espero que les haya gustado la ponencia, estaré atento a sus comentarios. Feliz y exitoso día a todos.